Bien, empezamos con los vídeos del tema 6. Este primer episodio vamos a hablar en un primer lugar de la función de relación como tal, aclarando los conceptos básicos. Luego vamos a ver los receptores, los órganos de los sentidos y vamos a ver en detalle el sentido del olfato, el del tacto y el del gusto. Bueno, la función de relación. ¿Qué es la relación? La relación consta de tres partes. Por un lado, lo que recibimos del exterior, ¿vale? Recibimos estímulos del medio externo y del medio interno. Aquí en el dibujo vemos muy claro cuando tocamos una rosa y enseguida apartamos la mano. La apartamos porque algo hace que nos llega una señal que nos dice, uy, esto no es bueno, ¿vale? Percibir estímulos. Pero cuando percibimos el contacto, hay una parte de nuestro cuerpo que interpreta, que es el sistema nervioso. Nosotros, el tacto recibe una señal, pero es el cerebro el que interpreta esa señal. Y por último, tenemos que hacer una respuesta que tiene que ser coordinada y que nos ayude a sobrevivir. Entonces, enseguida apartamos la mano porque nuestro músculo hace la respuesta. Entonces, lo que desencadena la función de relación son los estímulos. Los estímulos son variaciones físicos o químicas del medio externo e interno que son capaces de recibir una respuesta. Para que una variación físico-química se considere estímulo, tiene que ser capaz de producir respuesta. Si algo cambia, pero nosotros, la acidez, por ejemplo, de nuestro estómago, cambia porque estamos comiendo, pero no nos produce una respuesta, no se considera estímulo. Entonces, los estímulos, que pueden ser externos o internos, como veremos ahora, se detectan por los receptores. ¿Vale? Tenemos unas células especializadas que forman nuestros órganos de los sentidos, o bien en la parte interior están mediante nervios simples, y los receptores pueden ser, según su localización, internos o externos. Bastante sencillo, los internos informan del estado y funcionamiento de los órganos internos, y los externos captan los estímulos exteriores. Más difícil es según el tipo de estímulo que reciben. ¿Vale? Tenemos mecanoreceptores. Mecano de mecánico, cambios de presión. Tenemos termorreceptores, termo de térmico, temperatura, cambios de temperatura. Tenemos quimioreceptores. Quimio de química, pues detectan sustancias químicas. Fotorreceptores, fotoluz, pues los que son sensibles a la luz. Y esta palabreja, que también es un poco rara, los nociceptores, que lo que captan son el dolor. ¿Vale? Los tipos de receptores que tenemos según el estímulo al que reaccionan son bastante importantes, así que aprenderoslos. La función de relación, recordamos, es un estímulo que recibe un receptor. Este receptor lo que hace es transformar la información físico-química en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso llega a nuestro sistema nervioso periférico, que es el que conecta todo nuestro cuerpo. ¿Con quién? Pues con el cerebro, con el sistema nervioso central, que es el que interpreta ese estímulo y organiza la respuesta. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Si estamos haciendo snow, estamos en un entorno, tenemos activada la función de relación, estamos bajando esquiando, haciendo snow, entonces tenemos una serie de información del medio que recibimos a través de la propia percepción, de los ojos, del frío. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Pues los movimientos que hacemos corresponden a la coordinación que realiza el sistema nervioso endocrino. Es decir, el endocrino manda adrenalina porque estamos haciendo algo excitante y el sistema nervioso mira todo lo que pasa alrededor para cómo tienen que reaccionar nuestros músculos. Y en función de esa coordinación tenemos una respuesta. Entonces, la función de relación empieza con una información del medio, esa información se interpreta y se coordina y hacemos una respuesta. Bien, importante esta tabla también, comparación entre cómo funciona el sistema nervioso y cómo funciona el sistema endocrino. Por un lado, ¿qué vía utiliza? ¿Cómo se transmite la información? Pues en el sistema nervioso a través de los nervios y en el sistema endocrino a través de la sangre. ¿Y cómo se transmite la información? ¿Qué utilizamos? Pues en el sistema nervioso impulsos nerviosos, corriente eléctrica, y en el sistema endocrino unas sustancias químicas que se denominan hormonas. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer la respuesta? Pues en el sistema nervioso es una respuesta rápida, mientras que en el sistema endocrino la respuesta la consideramos lenta.
¿Cuánto dura la respuesta? Pues en el sistema nervioso la respuesta es breve. Acordaros el ejemplo de la rosa que nos pincha, está coordinado por el sistema nervioso. Sin embargo, el sistema endocrino es una respuesta duradera, ¿vale? Por ejemplo, las hormonas del crecimiento que todos tenéis ahora mismo porque estáis en edad de crecer, llevan años funcionando y durarán otros cuantos años más. ¿Y qué funciones regula y coordina? Pues el sistema nervioso, las que exigen una respuesta rápida, como la locomoción, y el sistema endocrino, las que necesitan una respuesta contenida, alargada en el tiempo, como es el metabolismo, el desarrollo, el crecimiento. Pero ambos trabajan de forma coordinada, ¿vale? Aunque sean distintos sistemas, normalmente la información nerviosa puede afectar a la endocrina y la endocrina puede afectar a la nerviosa. Hay una coordinación entre ambos sistemas. Seguimos con la función de relación. En un resumen, tenemos claro que necesitamos un estímulo. Ese estímulo se recibe en un receptor y los estímulos habíamos dicho que son variaciones del medio capaces de producir una respuesta. El medio puede ser interno o externo, que no se nos olvide. Y los receptores se agrupan en los órganos de los sentidos, que son estructuras capaces de detectar estímulos y transmitirlos a los centros nerviosos. Vale, pues teniendo esto claro, el centro nervioso es el que organiza la respuesta. Se considera que es la parte de nuestro cuerpo que recibe la información de los receptores, la procesa y elabora las respuestas que se transmiten a los órganos efectores. Es decir, estímulo-receptor, el centro nervioso que organiza la respuesta y esa respuesta se ejecuta mediante un órgano efector, que puede ser musculoso o una glándula. El musculoso hace una respuesta motora y la glándula hace una respuesta secretora, hormonal, química, ¿vale? Lo que hace es producir hormonas que se transmiten a través de la sangre. Por tanto, los órganos efectores son los que producen la respuesta y la respuesta puede ser motora si lo producen los músculos, conlleva movimiento, y secretora si las producen las glándulas que la realizan a través de hormonas. ¿Vale? Aquí tenemos todo el esquema de la función de relación: estímulo, receptor, centro nervioso y respuesta. Y la respuesta puede ser a través de un efector muscular, motor o músculo o un efector glándula. ¿Vale? Vamos a empezar con los órganos de los sentidos. Tenéis que tener una idea clásica más o menos del cole, pero vamos a ir un poco más allá este año. Los 5 órganos de los sentidos. Recordad que tenemos no solo 5 sentidos, pero bueno, lo tradicional nos dice que los sentidos son 5: tacto, olfato, gusto, oído y vista. Y los órganos receptores son la piel, las fosas nasales, la lengua, el oído, la vista. ¿Y al estímulo que responde cada uno? Pues la piel, principalmente a cambios de presión, aunque también de temperatura; las fosas nasales a sustancias químicas gaseosas; la lengua a sustancias químicas disueltas; el oído a vibraciones y el ojo a estímulos luminosos, ¿vale? A la luz. Empezamos con el olfato, ¿vale? Tiene varias funciones. Por un lado, el sabor que nosotros percibimos, que nuestro cerebro interpreta, parte también del olor de la comida, ¿vale? Entonces trabaja junto con el gusto en el reconocimiento de los sabores. ¿Dónde está el olfato? Pues si os fijáis en la parte superior de la fosa nasal. Está en una zona que tiene un epitelio característico, se llama pituitaria, que es esta parte de aquí, ¿vale? Donde acaban las células nerviosas del bulbo olfatorio. Pero también tenemos una parte que se llama pituitaria roja, que es la que calienta el aire, que es toda esta parte de la fosa nasal, lo que está en el dibujo en rosita. Y luego tenemos una pituitaria amarilla, que es la que tiene los receptores nerviosos para el olfato, ¿vale? Que está formado con células con cilios. Vamos a ver que los cilios son muy importantes a la hora de recibir estímulos. Estos cilios son sensibles a sustancias en estado gaseoso, es decir, no un líquido que nos introduzcamos en la nariz, no lo olemos gases. Este estímulo gaseoso lo captan las células y lo transforman en un impulso nervioso o una corriente eléctrica que pasa a través del nervio olfativo hasta el bulbo raquídeo y de ahí a la corteza cerebral. Este dibujo no es
esté un poco confuso, ¿vale? Imaginaros de aquí sale un nervio, ¿vale? Pasa a la parte interior del cerebro y de ahí a la parte exterior. Y luego es en la corteza cerebral donde ese olor es interpretado. Valoramos, lo asociamos a algún olor conocido, vemos si es un olor agradable, desagradable. El tacto. También hemos visto alguna vez en clase el esquema de la piel. Tenemos la epidermis y la dermis. En la epidermis tenemos epitelio pluriestratificado, tejido epitelial, en varias capas, ¿vale? Pluri, varias y estrato, capas. Las capas superficiales son células muertas, en las que os digo siempre que se van cayendo, que están llenas de queratina y que se están regenerando continuamente. Y tienen también los melanocitos, que son los que nos hacen ponernos morenos con la melanina, ¿vale? Y en la epidermis surgen las uñas, los pelos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Por otra parte tenemos la dermis, que está formada de tejido conjuntivo, ¿vale? Este que tiene la matriz con fluidos intersticiales. En esta parte tenemos los vasos sanguíneos, los músculos que se encargan de erizar el pelo de los brazos o de las piernas, y los receptores táctiles. Debajo de la piel hay un tejido adiposo que nos protege y nos aísla térmicamente. Vamos a ver en detalle los receptores táctiles, que son terminaciones nerviosas que pueden estar libres o acabar en una cápsula. Este dibujo se ve bastante claro. Los receptores libres son los que acaban sin nada y los receptores encapsulados tienen algún tipo de forma. ¿Vale? Aquí tenemos otros. Vamos a verlos en detalle. Tenemos los corpúsculos de Meissner, que son los que detectan las presiones ligeras, digamos el tacto fino. Los corpúsculos de Pacini, que lo que hacen son detectar las presiones fuertes. Luego los de Ruffini, que los que captan son el calor, y Krause, que lo que hacen es captar el frío. Y luego tenemos los receptores libres, que lo que captan es la sensación de dolor. Meissner, tacto fino, Pacini, presiones fuertes, Ruffini, calor. Ruffini, yo siempre pienso que Ruffini es un italiano, en Italia hace calor, Ruffini, calor. Y Cross, que suena como del norte de Europa, pues allá hace frío, sensación de frío. Y por último los receptores libres, que nos informan del dolor. Todos estos receptores lo que hacen es generar también impulsos nerviosos que van a través de los nervios hasta el cerebro, y es el cerebro el que los interpreta. Vamos a estar, siempre que hablemos de órganos receptores, con lo mismo. Quien interpreta la información no son los receptores, sino el cerebro. Los receptores transforman la información en impulso nervioso. Y el impulso nervioso al llegar al cerebro es donde se interpreta. Esa idea la tenéis que tener muy clara, ¿vale? Y vamos con el gusto, la lengua. Vale, tradicionalmente se enseña que hay partes de la lengua donde se detectan cada sabor. Toda la lengua detecta todos los sabores, pero hay partes especializadas. En todas las papilas gustativas tenemos todos los tipos de receptores que hay, pero hay unas zonas que están más concentradas que en otras. ¿Y cómo funciona la lengua? La lengua tiene las papilas gustativas, que las notáis vosotros en vuestra lengua, que son estas irregularidades, y este dibujo nos muestra una papila gustativa y esta parte exterior, ¿vale? Esto sería la epidermis, la parte que está en contacto con el medio externo, tienen una entradita que da lugar, que deja pasar a las sustancias disueltas por la saliva, y estas terminaciones nerviosas son las que captan la información para transformarla en impulso nervioso. Entonces, a esta parte de aquí que estaba señalando, hasta la entrada, se llaman botones gustativos, y al conjunto de irregularidades que están en la lengua se les llaman papilas gustativas. Lo que captan las papilas gustativas son sustancias químicas disueltas en la saliva, ¿vale? Y hay 5 tipos de sabores primarios: el dulce, el salado, el ácido, el amargo, que son los 4 tradicionales, y hace algunos años se descubrió otro quinto sabor, que es el umami, que es el sabor que tienen casi toda la comida que coméis, los gusanitos, toda esta comida basura le echan el glutamato, que es un sabor como que te sacia, es un sabor a que estoy comiendo algo, una sensación de rico o contundente. El umami se detecta muy bien, a lo que saben, pues perdonadme, los palitos de cangrejo. El umami característico es el sabor a palito de cangrejo, pues ese es umami.
El sabor, entonces, como hemos visto antes en el olfato, es una mezcla entre las sensaciones gustativas de la lengua, pero también del olfato. Es decir, los gases que producimos cuando masticamos suben por la conexión que hay entre la boca y las fosas nasales y también estimulan la pituitaria amarilla, por lo que el sabor es una mezcla entre las sensaciones gustativas y olfativas. Y como siempre, los receptores envían la información en forma de impulsos nerviosos hasta el cerebro, que es quien interpreta e identifica los sabores. Bueno, pues importante recordar de este tema, de este primer vídeo. Las diferencias entre la coordinación nerviosa y hormonal, esta tabla que hemos visto en la tercera o cuarta diapositiva, entender qué es un estímulo y un receptor y todo el proceso de la función de relación en su conjunto, y conocer cómo son y cómo funcionan el olfato, el gusto, y se me ha olvidado poner aquí el tacto. Bueno, pues como siempre, cualquier duda en clase la resolvemos durante la próxima semana.